Bueno, el día de hoy tenía que grabar, así que me puse a grabar sobre algo que realmente acabo de encontrar. Bueno, no acabo de encontrar, sino que llevo toda la vida viendo ese tipo de cosas, pero al fin encontré como noticias verídicas que realmente hablan sobre el tema. Y obviamente vamos a hablar sobre el título de aquí abajito. Solamente como advertencia les voy a decir que toda esta información la recaudé de un solo sitio y les voy a dejar el link en la parte de abajito, pero pude confirmar que toda esta información y esas noticias realmente sí son verídicas. Y perdonen por mi cabello, es que ahorita está haciendo mucha humedad, ahí está lloviendo, me puse la vacuna y me está doliendo el brazo, así que si me vieran así como bien pegadito, pues ya, así. Hey, hola, yo soy Edo y bienvenidos a un nuevo video. Después de la advertencia que les acabo de hacer, un poco larga y una introducción bastante innecesaria, quería decirles que este video vamos a hablar sobre todas las controversias que tuvo Monster High a lo largo de su estadía en el mundo de la juguetería. Monster High es una franquicia de muñecas dirigida por Mattel que salió en el 2010 y es una franquicia que en sus primeros años ya lograba cosechar frutos bastante positivos. Al igual que esta franquicia se caracterizaba por tener una amplia gama de consumidores, hablando sobre los niños, preadolescentes, adolescentes y en su mayoría adultos, ya que la primicia de estas muñecas en sí hablaba sobre un mundo monstruoso en el que tú podías conectar con tus personajes, dado a que hablaban sobre temas bastante sensibles que por allá del 2010 apenas estaban iniciando a hablarse, y Monster High llegó en el momento mejor indicado para poder hablar de esos temas. Las diferencias, los géneros, la unión de las personas y cómo es que debíamos de tomar estos temas, y deberíamos de haberlos tomado con demasiada naturalidad. Solamente que la parte más conservadora del mundo de las jugueterías no querían tomar y asociar a Monster High como un buen juguete a lo infantil. Bien se sabe que Monster High, cuando recién salió al mercado, tuvo bastante éxito entre los coleccionistas, ya que toda su originalidad y monstruosidad daban indicio a que era una franquicia que podíamos considerar un éxito a futuro. Mattel en aquel momento había diseñado la historia de Monster High para todo su público, marcando así que los libros de Monster High iban dirigidos a un ambiente más adolescente, juvenil, y por eso su textura de la historia es más o menos juvenil. Las muñecas habían sido diseñadas para un ambiente infantil, tanto juvenil como para coleccionistas, solamente que Monster High este último no lo tenía tan considerado, ya que en aquel momento consideraba que las muñecas iban a salir del mercado e iban a ser un éxito entre las niñas y preadolescentes, sin tener en cuenta que los adultos también se interesarían en estas muñecas y que a largo plazo los adultos serían sus mayores consumidores. El primer año había estado bastante bien y a la perfección, y muchas críticas fueron positivas hacia la franquicia de Monster High y a Mattel por el riesgo que habían tomado en estas muñecas y cómo iba el curso de la historia de la webserie, hablando sobre temas sensibles como las inseguridades, el respeto, el amor hacia el prójimo, y también hablaban sobre este aspecto que hablaba sobre las diferencias y todas las cosas que te hacían única como persona. Algo que motivaba muchísimo a las niñas en aquel momento, y creo y considero que todos los que vimos Monster High en aquel momento tuvimos esa sensación de conectar con los personajes, ya que hablaban sobre cosas que pasábamos en aquel momento y que inclusive pasamos actualmente. El problema resultó cuando la parte conservadora de las familias comenzó a criticar a Monster High. Solamente que durante el primer año donde se desarrollaba la primera etapa de Monster High, todos aquellos comentarios negativos hacia la franquicia habían quedado por debajo del agua y no se daban a conocer a ciencia cierta. Se dejaba tener los comentarios positivos por encima sin tener todo el auge negativo que tenían las personas conservadoras en aquel momento. Pero pasando el año, las cosas comenzaron a complicarse a corto plazo, siendo así que personas, inclusive reporteros, noticieros y personas que estaban del lado conservador, comenzaron a criticar increíblemente a Mattel, llegando a un grado de tomar cosas pequeñas y aumentarles el tamaño para que las cosas fueran muchísimo más graves, pintándoselas a unos padres que tenían miedo de hacer lo incorrecto. Un poco de contexto histórico: en aquel momento, por el 2010, estaba en auge muchísimo el escribir blogs,
Las redes sociales apenas estaban comenzando y estaban haciendo sus inicios y no había tantas funciones como las hay ahorita en Instagram y Twitter y Facebook que te daban a hacer muchísimo más publicidad sobre las cosas. En aquel momento los blogs eran lo importante. Por eso Monster High, Ever After High en aquel momento tenían sus propias páginas de internet, porque cuando tú entrabas podías acceder a toda la información que quisieras, inclusive a juegos, imágenes y videos promocionales sobre la franquicia. Y también había diferentes personas que eran fans y podían hablar sobre lo de Monster High cuantas veces quisieran. Pero también había estos blogs que hablaban sobre padres que también eran bastante visitados, donde se criticaba a Monster High. Comenzando con problemas menos graves, comencemos con el hecho de que estas plataformas, blogs que les mencionaba antes, escritos por fans, se quejaban bastante del hecho de la poca ropa que tenían las muñecas y los pocos accesorios que podían conseguir después de adquirir la muñeca. Y es que la desproporcionalidad de los cuerpos de Monster High, a diferencia de Barbie, hacía muy difícil el coleccionar las muñecas y tratarles de cambiar de vestuario. Pero los pocos vestuarios que se le daban a las muñecas hizo un conflicto, por lo cual después empezaron a desarrollar los Fashion Packs. Pero aquí esto apenas comienza. No fue hasta un año después que el 14 de marzo del 2011, un periódico australiano, Herald Sun, habló sobre la franquicia de Monster High tomando a las muñecas como referencia. Esta fue la primera controversia más grande que tuvo Monster High por parte de un periodista, ya que inclusive fue antes de que se empezaran las ventas de Monster High en Australia. Apenas iban a llegar el 1 de abril del 2011, un año después que salieron al mercado en Estados Unidos. Esto daba indicio a que las muñecas no estaban siendo bien recibidas, ya que la noticia hablaba sobre la superficialidad de las muñecas, en base a que eran cuerpos bastante exagerados y bastante irrealistas que no tenían una conservación. Y es que hablamos sobre personas conservadoras que tenían la mentalidad, ya que pensaban que los cuerpos de las muñecas podían formar trastornos alimenticios en las niñas al querer formalizar y construir un cuerpo similar a las muñecas. Este pensamiento se basaba en el hecho de que las muñecas eran inspiración para las niñas, y como lo hemos visto muchísimas veces antes, hemos visto personas que han querido convertirse en muñecas y han pasado por situaciones quirúrgicas y bastante peligrosas que han surgido y se han hecho virales en internet. Basándonos en esto, este periodista australiano se basó en estas ideas para formalizar una idea negativa hacia Monster High, basando todo su pensamiento en el que las niñas adoptarían problemas en base a las muñecas. El 16 de abril de ese mismo año, Fox News retomó este noticiero de Australia y lo llevó a Estados Unidos las conductas, ya que pensaban que las monstritas tenían un problema, y es que eran sus cuerpos como muñecas lo que afectaba y afectaría a las niñas, y se retomó el hecho de que las niñas podían consumir esas muñecas pensando que podían ser como ellas, pero Fox News aumentó este rango, ya que habló también sobre los vestuarios que utilizaban las muñecas, ya que la poca tela y las faldas cortas y también todos los accesorios que llevaban podían incitar a las niñas a tener vestuarios iguales que ellas y seguirles un patrón. Todas las muñecas iban dirigidas supuestamente a niñas, las niñas podían adoptar estos pensamientos, pero nunca se estaban refiriendo al hecho de que los papás podrían haber tenido la culpa de que las niñas se pudieran sentir así. Solamente se basaban en las muñecas para tener cuestionamientos sobre ellas y lo que pasaría con las niñas. Más sin embargo, nunca se preocuparon por la estabilidad mental de las niñas. Algo que quiero agregar, y esto en lo absoluto es un insulto hacia comunidades, quiero ser totalmente objetivo, pero muchísimos de estos blogs estaban escritos por padres cristianos y religiosos que estaban en contra de pensamientos irregulares a lo que iba su religión. Que muchísimos de estos casos iban dirigidos a personas que tenían los mismos pensamientos que estos padres y generalizaban de que los padres religiosos que les compraban muñecas de Monster High a las niñas les estaban causando un gran daño, algo que a largo plazo y a corto plazo hizo que las ventas de las muñecas disminuyeran y también se hicieran más famosas entre los adultos. Un noticiero llamado Gesell literalmente le puso la evangelización de la depilación a uno de sus artículos, donde hablaba principalmente en contra de Claudine Wolf, que su vestuario era bastante provocativo y bastante cuestionable. En sí, la muñeca era más cuestionable en la primera línea de muñecas.
dado a sus faldas más cortas, sus crop tops y también su forma de lucir el cabello e inclusive sus zapatos que parecían bastante insinuadores. Esta muñeca en sí fue la más criticada en su tiempo, ya que inclusive también en sus diarios y también en sus sitios de internet mencionaba muchísimo la depilación que se hacía a sí misma diariamente y cómo es que a ella no le gustaba el vello corporal, algo que las personas tomaron como un hecho bastante negativo para las niñas, ya que las niñas podían tener el pensamiento de que la depilación era necesaria y el vello corporal era negativo en sus cuerpos, algo que asociaron con la sexualidad. Simplemente lo hacían para que las personas tuvieran un juicio bastante amplio sobre lo que cuestionaban las muñecas a las niñas. Por ejemplo, el hecho de que se tenían que depilar para verse bonitas y no verse feas con vello. Esto a corto plazo se empezó a deshacer como noticia, pero el 17 de julio del 2013 comenzó a hacer tendencia otra vez esta polémica llamada Goth Barbie, o mejor conocida como la gótica Barbie. Esta franquicia de muñecas que se basaban en una secundaria monstruosa en la que podían decir que los aspectos extraños de una persona te hacen completamente diferente e increíble. Y otra vez tenemos a este mundo Jezebel, que hablaba otra vez sobre esto, infundando su odio completo e irracionalidad, basando todo y cuestionando absolutamente todo. Como que las diferencias se basaban en aspectos negativos de los niños que podían causar perfección en ellos, algo que era bastante inexplicable el por qué llegaron a estas cuestiones, que parecía que ellos basaban las cosas raras como aspectos negativos de los niños, algo que realmente Monster High jamás infundó. Lo que Monster High basaba sus comentarios era el aspecto de que los niños podían ser diferentes por gustos diferentes, y también en la amistad, ya que todos éramos diferentes y la amistad era bastante importante entre nosotros, algo que Jezebel tomó como bastante negativo y cuestionable para las personas, y no quería tomar las diferencias como algo positivo, sino siempre con el aspecto negativo y connotaciones bastante diferentes a lo que se hablaba en Monster High. Jezebel se convirtió en un gran fan de las críticas negativas, algo que bastantes empresas como NPR o también un periódico local empezó a hablar sobre este tipo de cosas, basando todos sus comentarios en lo que decía esta gran empresa. Todos esos aspectos negativos los llevaban a otro nivel, poniéndolos en un auge bastante increíble de negatividad sin lujos de positividad. Algo que es bastante importante mencionar es que durante el primer año del 2010 al 2011, Mattel recogió todos estos aspectos negativos que los padres nombraban en las muñecas, esos aspectos que antes ya les mencionaba y eran cuestionables, algo que Monster High y la franquicia de Mattel comenzó a ajustar en sus muñecas, como aplicarles bragas que fueran más notorias para cubrir las partes íntimas de las muñecas, también ponerles un poquito más de tela, porque inclusive si se dan cuenta los vestuarios comenzaron a ser un poquito más largos, porque las faldas que utilizaba la primera etapa de las muñecas comenzaron a cambiar durante los años y comenzaron a cambiar de materiales para que esos materiales comenzaran a ser más planos y pudieran conservar su postura dentro de la caja y no mostraran algunas partes íntimas de las muñecas. Y también tomaron en cuenta todos esos aspectos negativos que supuestamente las muñecas comenzaron a ser cuestionables en las niñas, cambiando así datos, y por eso algunas veces varían los datos de las cajas con las próximas entregas de las mismas muñecas en diferentes categorías. Por eso muchísimas veces podemos ver diferencias de las muñecas a muñecas. Recapitulando un poco, en el 11 de septiembre del 2013 Monster High sacó una campaña llamada Kind, que se basaba en el hecho de que trataban de hacer que las niñas fueran amables con las niñas, algo así como lo que se busca actualmente en el feminismo, las mujeres que no peleen con otras mujeres y tratando de llevar a la paz entre mujeres, algo que muchas personas comenzaron a cuestionar. Este no es algo de los más graves que he podido encontrar, pero en sí las personas se quejaban por el hecho de la simbología tanto de la serie como de los diarios de las muñecas, ya que fundamentaban que el hecho de que Cleo Nile abusara de las personas que fueran mujeres, también Turalay Strips entre esos nombres, comenzaban a cuestionar el hecho de que esta campaña no iba de acuerdo con lo que Monster High dictaminaba en su webserie, de que las niñas no pelearan, pero no lo reflejaran en su serie ni en los diarios. Pero todos esos argumentos muchísimas veces venían de que solamente miraban un capítulo y a partir de ese capítulo comenzaban a cuestionar absolutamente todos los webisodios
sin mirar el futuro ni el progreso de la serie y para dónde iba. Inclusive eso llevó a que cuando terminara la primera temporada de la webserie de Monster High, se tardaron un poco en hacer la segunda temporada de Monster High, ya que tenían que cambiar y ajustar cosas que se asociaban con la primera temporada y trataban de gustarle a la gente. Por eso en dado momento Cleo DeNile pasó de ser una enemiga a ser una persona querida y amiga del Gold Squad, ya que Cleo DeNile era destinada a ser la villana de la historia. Pero al hecho de que la gente le gustaba muchísimo Cleo DeNile y no la querían como malvada, Monster High y Mattel trataron de cambiar el argumento de la historia, llevándolo a un hecho en el que Cleo DeNile solamente era así porque quería amistad. Y ahora vamos con una de las últimas controversias que tuvo por parte de Mattel, y es que en el 2010 ellos tenían una asociación con una empresa llamada Asia Pulp and Paper, que era una de las empresas que les proporcionaba papel y cartón que iban destinadas a la fabricación de las cajas de las muñecas tanto de Barbie como de Monster High. Y en aquel momento, como tenía mucho auge Monster High, sí le halló bastantes irregularidades en el papel, ya que un informe hecho por esta empresa les había dicho que entre el papel había bastantes cosas irregulares, como el hecho de que el papel estaba diseñado y hecho en base a árboles tropicales que en aquel momento no estaban permitidos y no están permitidos cortarse, ya que vienen de lugares tropicales en los cuales no es permitido cortar ni hacer uso para la fabricación del papel y cartón. Y les explico un poco del contexto. Esas empresas que se encargan de fabricar papel y cartón tienen bastantes hectáreas de bosque solamente destinadas a que esos árboles se conviertan en papel y cartón en cierto momento. Ellos simplemente cortan y vuelven a sembrar árboles para que el fruto de estos árboles siga siendo para el papel y cartón. Esta empresa había hecho todo lo contrario, pero eso los llevó a un caso bastante innecesario, algo que fue bastante mencionado en aquel momento, ya que Asian Pulp and Paper había terminado con lazos de múltiples empresas que buscaban un cartón limpio que no viniera de lugares irregulares. Bueno chicos, tal vez este video ha sido bastante largo, pero quería hablar sobre estas controversias ya que me parecía bastante necesario hablar sobre esto y siempre he tratado de ser objetivo, pero hay algunas cosas que yo considero que hasta cierto punto, claro, estoy un poco de acuerdo con las personas que respondieron negativamente hacia cosas hacia Monster High y Mattel. Me explico. Yo estoy en contra del hecho de tratar de sexualizar los cuerpos de las niñas y más necesariamente en el hecho de la depilación. No estoy a favor del hecho de que les fundamenten a las niñas el tratar de depilarse como si la depilación fuera totalmente necesaria. Hay un trasfondo bastante amplio en el mundo del feminismo que habla sobre este aspecto y creo que si ustedes tienen cuestiones y quieren analizar sobre este tipo de cosas, vayan e infórmense con esto, y la depilación no es necesaria si no lo quieres hacer. El vello corporal es natural y a nadie se le tiene que cuestionar eso. Pero algo en lo que estaba en contra es solamente culpar a la empresa de esto y no a los padres que manejan a sus hijos. Y en la última controversia que creo que estoy también a favor es también en el de los ambientalistas, el hecho de utilizar cartón ilegal y que la empresa de Mattel no se haya informado antes de dónde provenía ese papel hasta que una empresa aparte se haya dado cuenta y haya puesto en los noticieros esta información. Considero que es bastante cuestionable el por qué Mattel no hizo nada antes, sino hasta que este informe llegó a noticieros. Creo que es bastante importante que las empresas busquen qué empresas les proporcionan papel y cartón y todos los suministros y estos no sean ilegales. Obviamente hay muchas empresas que manejan este tipo de cosas y obviamente Mattel también cambió muchísimo su estrategia con esto y creo que lo agradezco, pero fue gracias a estas personas ambientalistas que estuvieron mucho cuestionando este aspecto que lo llevó al hecho de que Mattel cambiara su pensamiento. Y bueno, con esto ha sido todo por el video de hoy. Te agradezco que estés aquí, que estés viendo este video. Espero te haya interesado bastante. Obviamente te voy a dejar la liga aquí en la parte de abajito para que vayas y leas todo el informe. Está en inglés, pero puedes traducirlo.
y puedes buscar toda la información para que si no te quedas con una cuestión vayas y te informes un poquito. Algunas cosas que haya mencionado y que se me hayan ido y tampoco lo tuve en este resumen pequeño, les pido una disculpa, a veces hay muchísima información y si tienen algunos problemas o algunos noticieros que hayan informado cosas que realmente no estén en este informe, coméntenlo en los comentarios, de verdad estaría feliz de hacer una segunda parte de controversias que vivió Monster High en su momento. Pero a partir de aquí nos despedimos. Muy bonito día, tarde o noche cuando estás viendo este video. No te olvides que yo soy Eduardo Puente, de suscribirte, de darle like y comentar, de seguirme en mis redes sociales y nos vemos en un video nuevo. Bye bye.